Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. Quiero hacer un comentario para evitar falsas apreciaciones. En Populus hay un lugar donde YouTube envía los mensajes que considera spam. Yo ingreso ahí cada 3 días y los apruebo si no tienen ningún insulto. Y hay 2 temas para aclarar. No siempre están disponibles. Hay veces que ingreso y no está la casilla de spam. Y apruebo, después cuando aparece, apruebo mensajes que tienen un mes de atraso, para programas de hace 4 o 5 programas atrás. Y otro hecho es que hay algún comentario que no me deja aprobarlo. Generalmente cuando envían algún video comprometedor, entonces ellos ya nos mandan spam directamente y de ahí no se puede sacar. Hago esta aclaración para que no piensen que bloqueo mensajes. Si no hay insultos, no hay problemas. Lo otro, pregúntenle a YouTube. Quiero pedir un favor. El jueves próximo voy a grabar un reportaje fuera de la política. No quiero dar más datos. Es un favor que vamos a hacer a una persona que necesita que se difunda lo que hace. Entonces nos juntamos 3 para ayudarla. Y no sé exactamente, pienso que la otra semana va a estar porque no lo voy a editar yo. Porque como queremos hacerlo bien, me va a venir una persona a ayudarme. Lo edita prácticamente él. Yo voy a dar los toques finales nada más. Por favor les pido cuando lo vean, estaban en entrevistas, que lo abren y por favor lo difundan. Les va a gustar. Porque lo que hace es muy interesante y difundan, pues justamente la ayuda que queremos hacer es para que esta persona pueda difundir lo que hace. Nada más. Bueno, vamos a empezar. Un artículo que salió en Nova.com. Si no ganamos, vamos presos. La política lo contamina todo. No hay dirigente que no tenga su historial sucio. Ricardo Sandoval, intendente del Espinillo, parecía ser la excepción, pero las denuncias que surgen en su contra demuestran lo contrario. Fue reconocido sus inicios en la política por ser el primer intendente aborigen. Fuentes fidedignas señalaron a Nova que el jefe comunal tiene la cola sucia y está con miedo haciendo uso y abuso del poder y con dinero del pueblo. En este año electoral está utilizando toda la artillería en busca de una reelección porque teme ir a la cárcel. Se viralizó una charla entre el tesorero y el intendente Sandoval en la que uno le decía al otro que esta intendencia sí o sí tenían que ganar. Si te piden 5.000 pesos por voto, pagamos porque si no ganamos nos vamos presos. La denuncia sobre lo que está pasando en el Espinillo de sobornar a las personas no llegaría porque la mano es tan pesada que los testigos temen represalias. No es la primera vez que Sandoval jugaría sucio, al parecer es un poco mujeriego y embarazó a una menor de edad. Los padres de la jovencita cuando se enteraron lo iban a denunciar, pero este lo sobornó con una casa todo trapo y pagada con la plata del pueblo. Y la violación de la nena al bolsillo. Es de recordar que Sandoval fue denunciado por violencia de género y por golpear al tío de la víctima, Jessica Mesa, su pareja. Este hombre es el primer intendente de Espinillo de diciembre de 2011, cuando el pueblo local votó por primera vez para elegir por su representante, tras convertirse en el municipio número 69 del Chaco. Primer intendente aborigen. ¿Se da cuenta que el problema es el sistema? Que el sistema todo lo que toca lo pudre. Todo lo que toca este sistema lo pudre. Este tipo, intendente aborigen, habrá tenido buena relación con la gente que lo votó, la gente que son como él. Bueno, es cuando yo sigo insistiendo, como decía Clinton, ¿no? Es el sistema, estúpidos. Macri es presidente porque del otro lado tenía un impresentable como Daniel Scioli y a Aníbal Fernández como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Cristina debería explicar semejante entrega. Hecho esta aclaración, siempre es bueno recordar ese debate histórico que protagonizaron ambos, ya que uno de ellos busca ser reelecto.
y especialmente hay que reiterarlo para quienes nos vuelven a votar y nos insultan a quienes lo criticamos. ¿Cuál es el razonamiento para que el mayor farsante de la historia nos siga gobernando? Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, pero cuando se le saca el velo al cambio aparece esto: el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento. Ustedes son un peligro, esta gente es mala, tiene oscuros intereses de perjudicar a todos, quiere perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos, cerrar las pymes. Daniel, realmente no cierra. Nuestro único objetivo es trabajar todos los días para que vos vivas un poco mejor, Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1 millón de créditos a 30 años. Un plan primer empleo. Cuando él ha manifestado que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio, eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante? Y yo te pido, pues ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles, Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. ¿Quién va a pagar los costos de la gran devaluación cuando libera el tipo de cambio, levante el cepo y empieza a sacar los subsidios? Pareces un panelista de 678. El problema en Argentina no es el dólar. La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad, que defienda el valor de nuestra moneda, En este país no tenemos problema de dólares, este país produce dólares, Nosotros que queremos venir a gobernar diciendo la verdad, no llevándose por delante ni la justicia, respetando la independencia de los poderes, ni los medios de comunicación. ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber. El aumento de la luz, del gas, del transporte. Lamento realmente que insistas en eso, pero bueno, algo maravilloso son nuestros docentes, a los cuales tenemos que reivindicar, darles el prestigio social, pagarles bien. Los convoco a nuestros científicos. Jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología. Siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso. Los convoco a nuestros científicos. Yo me comprometo a construir los 3.000 jardines de infantes que faltan. Las propuestas de él, sus ideas, sus iniciativas son absolutamente de retroceso. Por favor, argentino, no volvamos a ponernos nunca más de rodillas, ni frente al fondo, ni frente a un juez Griesa. ¿No es verdad todas las cosas que relatás? ¿O nos domina de vuelta el Fondo Monetario y sus recetas de ajustes? ¿O es el orgullo argentino y la autoestima argentina? ¿No es verdad todas las cosas que relatás? Yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. No creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento. Va a volver la inversión, va a volver el empleo. Pero bueno, ya me rindo. Este es un artículo que salió en el disenso. Hay que ganar sí o sí. Aquí hay datos interesantes, escuchen con atención. Entiende intentar recopilar la mayor cantidad de información sobre el sistema de recuento provisorio desarrollado por la empresa Starmatic a base de especificaciones brindadas de manera confidencial por el correo argentino. Un técnico de la compañía inglesa confirmando que que el sistema muestra en pantalla no es la imagen escaneada en la escuela, sino que se trata de un PDF creado por el correo argentino. Y nuestra pregunta es, ¿quién controla el correo argentino? En el año 2017 expusimos como en algún punto del recuento provisorio las imágenes capturadas desde los centros de transmisión digitalizada eran alterados digitalmente y luego cargados en el sistema. De esta manera, al eliminar y o modificar los votos de Unidad Ciudadana, se logró manipular las cifras, adulterando el resultado provisorio y confundiendo con un festejo mediático un electorado que había rechazado en las urnas la política del gobierno.
Desde el disenso detectamos que muchos telegramas habían sido retocados digitalmente, cosa que además de ser visible pudimos confirmar al cotejarlos con copias de los mismos que fueron provistas por las autoridades de mesa. Si bien el centro de incidencia sería el lugar más adecuado para realizar estas operaciones, la maniobra también pudo haberse llevado a cabo desde una oficina desconocida donde hubiese un acceso al sistema y se pudiesen modificar los telegramas en tránsito antes que lleguen a las terminales del data entry. 2 días después de aquellas primarias, Macri recibió sobre su escritorio un informe elaborado por el Ministerio del Interior basado en una auditoría realizada por la ONG Transparencia Electoral. Desde el disenso, a través de una nueva investigación exclusiva, expusimos que la ONG pertenecía a Leandro Querido, un empleado del ministro Frigerio, que recibió 200.000 pesos de parte del Correo Argentino para confeccionar la auditoría que fue utilizada por el gobierno como sustento para asegurar que no hubo fraude en los comicios. En otras palabras, la auditoría que se presentó como externa fue llevada a cabo por un empleado del ministerio responsable de los quehaceres del Correo. 2 lados del mostrador, mismo lado del mostrador. Este año desde el disenso venimos siguiendo el proceso de recuento provisorio desde que se elaboraron los pliegos del concurso de precios que adjudicó la empresa inglesa Starmatic, a pesar de haber obtenido las peores calificaciones técnicas. Nuevamente encontramos irregularidades respecto a la empresa seleccionada, como el hecho de que el concurso de precios fue adjudicado a la firma el 21 de diciembre de 2018, pero recién el 3 de julio de 2019 la empresa se acordó de publicar una ampliación de su objeto social para incluir el desarrollo y venta de software. El holding inglés se constituyó en nuestro país el 19 de enero de 2015 como Starmatic International Holding BB sucursal Argentina. El 100% del capital de la empresa está en manos de SGO Corporation Limited, una compañía inglesa dirigida por Lord Marx Malloch Brown, vicepresidente de los fondos de inversión de George Soros, y del Instituto Sociedad Abierta, hoy conocido como Open Society Foundation. La primera prueba realizada a principios de este mes atravesó serias dificultades de conexión a Internet, que, vale la pena aclarar, es una responsabilidad exclusiva del Correo Argentino. Este hecho llamó nuestra atención. La segunda prueba realizada el sábado 13 con resultados mayormente satisfactorios fue cubierta de exclusivas desde el disenso y dio lugar al simulacro del sábado 20 de julio, en el que los partidos políticos y la prensa asistieron al mismo procedimiento en tiempo real. En esa oportunidad también estuvimos presentes y recogimos algunos datos esclarecedores. Para que se entienda de manera sencilla, el archivo en formato TIFF del escaneo del telegrama que se realiza en las escuelas es guardado en la base de datos por el programa de recuento provisorio desarrollado por la empresa inglesa. Pero la imagen que luego se le muestra a los data entries para el ingreso de los datos es un PDF creado por el Correo Argentino. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿quién va a controlar al Correo Argentino? El 19 de febrero de 1998, el entonces presidente Menem le adjudicó por decreto a Siemens IT Service Sociedad Anónima la confección de DNI y pasaportes por el lapso de 6 años, por la suma de $600 millones, que luego se amplió a $1.200 millones. El contrato estuvo sospechado desde el comienzo de la operación, lo que derivó en una causa llevada adelante por el juez Lijo. Durante la investigación se verificó que existía un accionar sistemático de integrantes de la empresa Siemens para pagar sobornos con el único fin de que su filial local resulte adjudicataria de la licitación para la contratación de un servicio integral para la implantación y operación de un sistema de control migratorio y identificación de personas. De acuerdo a la misma investigación, Siemens
firmó contratos ficticios con un conjunto de sociedades por servicios que jamás les fueron brindados para poder canalizar los pagos investigados, aportando un marco de legalidad a las transferencias realizadas a través de las facturas expedidas por esas empresas. El hijo acreditó que existió un acuerdo económico al que arribaron integrantes de Siemens con integrantes del grupo económico SOCMA de Franco Macri, a cambio de que la principal competidora, UTE, Intron, SHL, System House Company, TRW System Overseas y Malan System Limitada permitieran la contratación de Siemens Service sin efectuar impugnación alguna. Un par de meses después de que Itron perdiera la licitación y según lo acordado no impugnara los sobreprecios presentados por la ganadora, Siemens se asoció con el grupo Macri, adquiriendo el 60% de Itron. ¿Se dieron cuenta del juego? El otro 40% estaba en manos de la familia del presidente. El vicepresidente del sector público de Siemens Itron era Ricardo Biagio. Ricardo Biagio era el presidente ejecutivo del sector público de Siemens Itron y quien se reunió con el funcionario del gobierno de Menem para la confección del pliego. Luego de que el escándalo por la coima de Siemens comenzara a moverse en la justicia, Biagio fue trasladado por la empresa a Brasil como director general del área informática de Siemens Itron. En 2003, Siemens compra el 40% de participación de Franco Macri en Itron y unos meses después, Biagio, histórico empleado de SOCMA, vuelve a Argentina ahora como director general de Indra. En julio de 2016, ya como presidente de Argentina, Macri visitó Alemania la empresa Siemens. El 29 de diciembre de ese mismo año se conoció la noticia de que la causa Siemens finalmente iba a juicio oral. 20 años después de que la empresa alemana reconociera el pago de coimas. Un detalle conocido, llamativo, es que ni Carlos Menem, ni Mauricio Macri, ni Franco Macri, ni Orlando Salvestrini, otro histórico de SOCMA, estarán involucrados. Desde que Macri asumió el gobierno, empleados claves de Indra tomaron cargos claves del sector que maneja las decisiones electorales, como es el caso del licenciado Manuel Terradez, ex gerente de Indra, que en diciembre de 2016 asumió al frente de la Subsecretaría de Reforma Política de la provincia de Buenos Aires. En febrero de este año, Macri realizó un viaje a Madrid acompañado por una comitiva de empresarios en la que se encontraba su ex empleado y actual director general de Indra, Ricardo Biagio. La semana pasada el gobierno decidió sacarle recuento de votos a la Cámara Electoral y dárselo a una empresa privada por la suma de 25 millones de dólares. El director general de la adjudicataria es el señor Ricardo Biagio y la empresa es Indra. Pero para que nada quede librado al azar, las próximas elecciones estarán a cargo del Juzgado Federal 1 en La Plata, de mano del juez Culota, un amigo de Macri, del cardenal Newman. ¿Qué puede salir mal el próximo domingo? Una noticia de la semana fue la detención de Hermes Juárez en Rosario. Cuando vi la detención en Rosario de Hermes Juárez y la discusión en la lucha contra las mafias, pensé que el gobierno se había equivocado, pues estaba tirando un tiro en el pie. Pero cuando vi cómo trataban el tema los medios hegemónicos y hablé con 3 representantes del medio pelo, ahí comprendí todo. Hermes Juárez, secretario general del SUPA, fue aliado del presidente para lograr la baja de los costos operativos en el sector. Hoy fue detenido acusado de formar una asociación ilícita y de lavar dinero. Ese es el segundo sindicalista M que cae en lo que va del mes. Los sindicalistas que se acercaron a colaborar con los planes del gobierno de Mauricio Macri están pasando un invierno difícil. Hace 3 semanas fue Alberto Fatini, dirigente de la Federación de la Carne, que se vio involucrado en un feroz tiroteo dentro del frigorífico Cocarsa. Como en el caso de Fatini, no transcurrió demasiado tiempo para que se conocieran los lazos de los Juárez con el gobierno. De hecho,
fue funcional a uno de los objetivos que se trazó Macri para el sector: bajar los costos operativos de las terminales portuarias, a partir de recortar el poder adquisitivo de los trabajadores. Así lo reconoció él mismo durante una entrevista concedida al Cronista en 2018. Fuimos los primeros en reconocer el mandato de menores costos logísticos que ya impacta en mayor número de embarques. El portuario sabe ubicarse en los nuevos contextos, dijo. En la misma nota emitió sus expectativas de crecimiento para el segundo semestre. Es convicción que lo lograremos. Incluso atesora una foto junto a Miguel Ángel Pichetto, candidato a vice de Macri, que data de este año. Fue el 29 de marzo, durante la visita del senador rionegrino a una cooperativa portuaria que regentea dentro del complejo de San Lorenzo, en Santa Fe. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, había elogiado en 2017 a Hermes Juárez. Aprovechando este día tan importante, Hermes, te quiero agradecer porque no tengo duda que en este nuevo camino que estamos recorriendo nos va a encontrar juntos. El esfuerzo que has hecho, Hermes, para que salgamos más competitivos del mundo. La historia de Juárez se remonta a varias décadas atrás. Desde 1969 es presidente de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios, una de las más grandes del mundo en el sector. Pero además, aunque parezca incompatible, controla el puerto local desde hace 40 años y supo paralizarlo completamente en 2010 para pedir un aumento tarifario a las principales exportadoras que ahí operan. Objetivos diametralmente opuestos a los que consiguió a pedido de la administración macrista. En 2010 paró el puerto para pedir aumento y ahora los baja los sueldos. En diálogo con Conclusión, el periodista y diputado provincial Carlos del Frade, que ha investigado en profundidad los vínculos entre grandes exportadores del territorio provincial y representantes del poder público, no dudó en aseverar que si bien hay una cuestión personal de Juárez y debe hacer aclaraciones sobre su gran riqueza patrimonial, por la forma en la que se utiliza la noticia, es una factura política, un capítulo en vivo indirecto del Tigre Verón. Es lo que logra el macrismo con esto. Las primeras fotos que empiezan a circular. Hay una clara intencionalidad política de mostrar a sindicalistas teñidos de corrupción en medio de lo que se está jugando el macrismo, en una provincia como Santa Fe, donde 8 de cada 10 en las últimas elecciones no votamos a Macri. Detrás de este personaje, lo que está en el contexto del flujo de dinero, sale el 70% de las exportaciones de Argentina, y al mismo tiempo todo lo político que va condicionando ese flujo de dinero. La cuestión portuaria ha definido la historia de los últimos 200 años. El control está definido, las grandes empresas exportadoras. Por eso desarticularon el SENASA. Queda clara la imposición de un modelo a partir de puertos y aeropuertos, donde las grandes empresas terminan manejando el país. Alguna vez se dijo: país que no controla sus puertos es país dependiente. Por los puertos de la zona entra y sale cualquier cosa. Lo venía diciendo la DEA desde el 98, con el agravante de que con el macrismo se desarticuló el SENASA. Cada vez hay menos controles del Estado sobre lo que entra y sale de los puertos. Por último, de Frade enfatizó que la cooperativa da en forma directa 1.500 puestos e indirectamente otros 4.000. Harían un desastre si la cierran. Sería una hecatombe social en la zona de Puerto San Martín y San Lorenzo. Tiene muchas aristas, por esto es tan interesante ver esto en profundidad, más allá del discurso del gobierno, que claramente ha sido responsable estos años de desproteger los puertos a favor de las empresas exportadoras. Y en forma paralela, todo lo que creció Juárez es porque lo dejaron crecer, hacer y deshacer. Así que no es solo una cuestión de Juárez. Nada de esto dijeron los medios.
Por eso los integrantes del medio pelo ya vinculan a Moyano con esto. Lo bueno es que cada vez es más evidente la mentira, los ocultamientos. Miren, yo creo que lo dije hace unos años atrás. Yo me enteré hace poco, en los puertos de Rosario nadie controla nada. Usted embarca soja y dice embarco 10 toneladas y puede mandar 50, así que nadie controla nada en los puertos de Rosario. Y se han visto videos, y si los buscan en YouTube lo va a encontrar, donde está el barco cerealero cargando las cereales y se le arrima un barquito chiquitito por el costado del río y empiezan a bajarle de ese barquito otra cosa al barco de cereales. Hablan de bajo pisos de 4 o 5 mil toneladas. Es tierra de nadie. Fue siempre. Esto no es culpa ni de este ni del anterior, esto viene ya en la década del 90. Pero que estos no vengan a querer decir que se lavan todos los días las manos con agua bendita, que los malos fueron nosotros, cuando estos permitieron todo. A este Hermes Juárez lo dejaron trabajar 4 años, esto que están ahora. La verdad que este tema que yo saqué hace 2 programas atrás con el petróleo y Malvinas tiene cada vez más aristas. Esto lo escribió Javier Llorens, mi amigo de Córdoba. Las licitaciones petroleras y el Ara San Juan. Escuchen, porque acá también se van a enterar de algunas cositas de esas que no dicen nada. Nadie. No solamente lo que están ahora, nadie. A mediados de diciembre de 2017, pocas semanas después de la desaparición del submarino Ara San Juan, y mientras se desarrollaba una frenética búsqueda internacional del mismo, el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren anunció el lanzamiento del año entrante del concurso Costa Afuera que se acaba de adjudicar. Tras el fracaso de su búsqueda, la Armada Argentina contrató a la empresa Igotes Ciences SLR, un robot que iba a operar desde un buque de la Armada para iniciar la búsqueda en lugares donde antes habían obtenido señales significativas. Pero no obstante, a mediados de ese año, sobre esta adjudicación cayó de repente una campaña adversa desde los grandes medios, típico de cuando se halla algún otro negocio de por medio. De esta manera se dio de baja esa preadjudicación y seguidamente se contrató expeditivamente a esos efectos por el doble del monto de Igotes a la empresa inglesa Ocean Infinity, disfrazada a esos efectos como estadounidense, porque cuenta con una filial en Houston, Texas, quien en septiembre de este año se lanzó a la búsqueda del Ara San Juan con el buque de prospección y servicios petroleros Seabed Constructor. El mismo es propiedad del grupo inglés Svire y cuenta con bandera noruega por estar a nombre de la filial de ese grupo en ese país, eminentemente petrolero, denominada Svire Seabed. El Seabed Constructor es considerado el buque civil más avanzado del mundo por los 8 robots de altísima tecnología que aporta para la exploración del lecho marino y la prospección geofísica de su subsuelo destinada a la actividad petrolera offshore. Acorde a sus sutiles potencialidades, dicho buque ha protagonizado diversos incidentes en el mundo, acusado de efectuar exploraciones clandestinas de los fondos marinos, que es el último gran recurso que cuenta la humanidad, y por eso esta información puede resultar valiosísima, incluso empleando como excusa siniestros catastróficos, como fue el caso del avión de Malaysia Airlines, y también hizo algo parecido recientemente en Malvinas, con la excusa de buscar buques alemanes hundidos en la batalla naval de Malvinas de 1914. En búsqueda del Ara San Juan durante 2 meses, el Seabed Constructor estuvo husmeando en una amplia zona correspondiente a la cuenca argentina norte sin dejar rastros satelitales de ello. Para recién sobre el vencimiento del plazo,
dirigirse al punto de referencia más importante encontrado en las búsquedas previas con sonar, donde efectivamente estaban los restos del Ara San Juan. ¿Escucharon, no? Hizo todo lo que tenía que hacer para buscar el espionaje y después, cuando terminó el trabajo, recién fue a buscar al Ara San Juan. Y seguidamente, en forma sospechosa, en vez de regresar al continente para entregar los resultados del hallazgo, se dirigió a toda marcha a Ciudad del Cabo, como quien se lleva algo de contrabando, desde donde envió los datos digitales del hallazgo. Y como si esto fuera poco, en marzo de este año, antes de que se abriera el concurso en cuestión del 16 de abril de la licitación petrolera, regresó a la zona, haciendo un largo periplo de Montevideo a Puerto Argentino, como si se hubiese dejado algo olvidado allí. El caso es que si el ciberconstructor en su búsqueda hizo un relevamiento gravimétrico y magnético del lecho marino con los 8 ultramodernos vehículos robot que porta, esa información resultaba valiosa para los ofertantes de las áreas ubicadas en la cuenca marina norte, el límite de la plataforma continental por donde navegaba el Ara San Juan. Y casualmente, quienes ofrecieron los más altos precios por kilómetros a áreas y se quedaron con varias de ellas son la empresa Shell, que es el país de origen del ciberconstructor, y la empresa estatal noruega Equinor, que lleva la bandera de ese país. Y yo acá debo decir que es una duda que tengo yo viendo esto. Como me dijo un viejo profesor, un profesor en la facultad a mí, ¿no? Cuando ocurren los hechos, fíjate quién se perjudica y quién se beneficia. Este barco pudo explorar la zona marina por la excusa del hundimiento de la búsqueda del Ara San Juan. ¿Lo digo yo o lo imaginan ustedes? Si se lo dejó hundir a propósito para generar las condiciones, como dice la acción solución, ¿no? Provoco el hecho, genero las condiciones y voy a la solución. Y la solución era, para buscar el submarino, tengo 2 meses dando vuelta un barco espía ahí abajo. Esto ya es muy complicado, señores. Esto ya es demasiado complicado. Hace un par de programas me preguntaron por Boris Johnson, el nuevo premier inglés. Hay un informe del sitio judío BIS que tiene como fuente a Jewish News y estamos en serios problemas. En la única entrevista a los medios judíos de su campaña para convertirse en primer ministro, se describió a sí mismo como un sionista apasionado y a Israel como un gran país al que amo. Estoy orgulloso de que el Reino Unido sea ahora el mayor socio comercial de Israel en Europa y vemos grandes inversiones en ambos sentidos. Lo que me da cierta cosquilla, para alguno que me quiera tratar de antisemita, es el hecho que el primer ministro de nuestro gran enemigo, que tiene usurpado parte de nuestro territorio, nos invadió 9 meses y financia grupos separatistas, sea socio preferencial de otro país cuyo máximo prócer promovió la ocupación de la Argentina. Además, un hombre muy cercano a Donald Trump, quien apoya directamente a Macri. Saquen ustedes las conclusiones. La bomba neutrónica que deja el gobierno de Macri ya lo están reconociendo voceros propios del gobierno, porque no pueden tapar el sol con la mano. Es el tema de las LELIQs. Acá hay un artículo muy interesante que escribió Mario Cafiero. Fíjense las comparaciones que hace él. Si en el grado de desmesura, verdadera locura en que ha caído el gobierno de Macri, lo demuestran las LELIQ. Ahí salta a la vista que el gasto en intereses de la deuda por parte del Tesoro y de las LELIQ por parte del Banco Central suma 1.460.000 millones. Y que ello representa más que todo el gasto del funcionamiento del gobierno nacional, que suma 1.420.000 millones. Los intereses que pagamos es mayor que el gasto del gobierno. Actualmente el monto neto de la LELIQ, según informa el Banco Central, ya trepa a 1.200.000 millones de pesos.
que crece semanalmente como una bola de nieve al 100% anual, porque lo que se paga de intereses vuelve a utilizarse como relic, con una tasa del 60% anual fijada por el Banco Central. Ello representa un pago de intereses diarios de 2.000 millones de pesos, que a lo largo del año te pagará un monto de 715.000 millones de pesos de intereses de la LELIQ. Un negocio increíble para los bancos y la especulación financiera. Máxime si uno recuerda que el motivo del desguace y privatización de la red de ferrocarriles argentinos era porque generaban un déficit de $1 billón por día. Eso es cierto. Con la excusa de que Ferrocarril perdió $1 billón por día, se lo liquidó. Este pago equivale a 44 redes de ferrocarriles. O si lo relacionamos con un ícono de la corrupción, como lo fue el señor López revoleando bolsas, la LELIQ sería un revoleo desde el Banco Central a los bancos equivalente a 5 veces por día lo del señor López, durante todos los días y todos los meses. O sea, una lesión al erario público de casi 2.000 veces mayor. Sin embargo, nada de ello lo refleja la gran prensa y los medios, permitiendo que los elefantes pasen por la puerta del bazar sin que la opinión pública se escandalice. Dicho monto de intereses representa además el 73% de todo lo destinado a seguridad social, que cubren las jubilaciones y pensiones de la ANSES hasta la asignación universal por hijo. También equivale a 7 veces el presupuesto destinado al Ministerio de Educación, 12 veces el presupuesto de Salud y Desarrollo Social, 13 y 15 veces los presupuestos de seguridad, defensa o transporte respectivamente, 23 veces el presupuesto del Ministerio del Interior, Obra Pública y Viviendas, y 31 veces el presupuesto del Poder Judicial, y 39 veces el presupuesto del Ministerio de Producción y Trabajo. ¿Tenemos conciencia de lo que estamos pagando de intereses por esta manga de tipos que están haciendo el gran negociado? Y después aparecen los pelotudos que dicen, no, son gente honesta. La LELIQ en realidad son un cepo al peso, porque mediante una exorbitante tasa de interés se absorben pesos de la circulación monetaria. La promesa era que con la LELIQ se iba a controlar la inflación. Otra mentira más. Además, la LELIQ provoca iliquidez por falta de peso, y esa es la causa principal de la caída vertiginosa de la actividad económica, industrial y comercial. La LELIQ entonces tiene un enorme costo para el Estado y además daña al sector privado, dado que provocan la caída del trabajo y la producción. Mauricio Macri, como presidente, vuelve a repetir su pasado como empresario. Sus propuestas empresarias fueron ruinosas para el grupo de su padre Franco. Con el negocio del correo argentino llevó al borde de la quiebra al grupo Sogma. Ahora está llevando a la quiebra a Argentina y le yapa al FMI, su principal acreedor, que irresponsablemente dejó que se fugara todo lo que prestó. No, se equivoca Cafiero acá. Se fugó más de lo que prestó. El banco, el fondo, hasta ahora creo que entregó 53.000 millones. Y ya se fugaron 65, 70.000 millones. Y siempre aparecen, vos decís yo, ¿no? El medio pelo del medio pelo, que dice, no sabe gobernar, se equivoca, es un boludo, pero es honesto. Ahí tiene. Una de las políticas que más está trayendo dolores de cabeza a todo el continente, a todo el mundo, son las políticas de género inspiradas de los centros de poder. Pero se tiene todo un trasfondo filosófico atrás, y hay cosas encubiertas. Saben que yo me gusta divulgar sobre el trasfondo de las cosas. Hay un artículo que escribió Facundo Martín Quiroga. Es interesantísimo. Lo voy a leer despacito, escúchenlo con atención. Él tituló Transhumanismo, política de género y feminismo occidental. Hay cosas muy curiosas que están metidas por atrás de las cosas, y que nadie dice, inclusive a grupos que critican este tipo de cosas, no la agarran por acá. El feminismo y las teorías de género, promovidas desde el centro del poder académico anglosajón,
son elementos fundamentales de la producción de un orden cuya apoteosis es el transhumanismo. En este complejo mecanismo, el progresismo de izquierda juega un papel fundamental. Los intelectuales progresistas están empeñados en convencer al resto de la sociedad, neófita o simplemente indiferente, que sus postulados tienen un componente revolucionario y disruptivo. Hoy más que nunca, las clases medias intelectuales de izquierda están implicadas en un rol de pivotes entre las dos teorías y el transhumanismo, incipiente en esta región, pero con gran adquisicencia y desarrollo en el norte global. Construir un ser humano ya no superficial, sino directamente superfluo. De eso se trata. El problema de la escala de desarrollo alcanzado por la humanidad está en el centro oculto de estas problemáticas, la del género y del feminismo. ¿De qué forma? Desde una aporía fundamental. Las élites globales necesitan reducir la población en un planeta que es testigo de una prescindencia cada vez más acelerada del componente humano en sus procesos productivos. El concepto marxista del ejército industrial de reserva se expande hacia un nivel en el que, desligado el capitalismo de la necesidad de la manufactura industrial, ya no es privativa de esa condición, la de ser un obrero industrial, sino simplemente la de ser materia orgánica de la cual el sistema ya no puede hacerse cargo. Es lo que está pasando con la robótica, ¿no? Hoy somos testigos de una incompatibilidad inmanejable entre la enorme masa de desarrapados y hambrientos o de pobres e indigentes que no pueden absorber los productos hegemonizados del capitalismo, como son las tecnologías de punta y la esfera productiva, que ya no puede ni siquiera retener la mano de obra más sometida y pauperizada, porque simplemente cada vez la necesita menos. El caso de la agroindustria a escalas descomunales es un botón de muestra elocuente. Por eso, el número creciente de clavos temporales en las regiones de economía de enclave como en el África subsahariana. Para ir haciendo caer por goteo el nuevo espectro ideológico legitimador de esta nueva situación, el propio sistema, en su dimensión superestructural, necesitó generar una élite de pensadores que postule y legitime, sin expresarlo, pero consintiéndolo, este plan de reducción de la vida orgánica humana. Y este es un proceso ya emprendido como mínimo y en esta clave desde la década del 70 del siglo XX. Es importantísimo a nuestro criterio vincular los escritos de, por ejemplo, el Club de Roma, los límites de crecimiento de Meadows y Randers con la teoría de género, la política sexual de Katie Millett 2 años antes, o el pensamiento lesbianista de Monique Wittig o Shulamit Firestone. Se podría incluso pensar en Donna Haraway como una autora pivote explícita ante el feminismo y el transhumanismo a partir de su concepción de cyborg. La función de las teorías de género, desde el ataque a la maternidad de Simone de Beauvoir hasta el lesbianismo político y el feminismo cyborg antedichos, en el comienzo del paradigma transhumanismo es enorme. Y la justificación de sus aplicaciones en materia política se encuentra en el ámbito del progresismo o la izquierda cultural. No hay posición de izquierda que esté en contra de la contracepción, del antimaternalismo, dicho políticamente como maternidad deseada, del aborto o la militancia LGBT, de la eutanasia. Todas políticas que tienen en común la reducción de la continuidad biológica de la especie. Incluso autoras como Haraway o Braidotti postulan utopías socialistas o neocomunitarias, desde posturas de una ingenuidad irracional que espantarían a cualquier sujeto más o menos actualizado en temas de geopolítica. No entienden que esas utopías son el ala izquierda del nuevo orden en ciernes, o más bien lo entienden perfectamente. ¿Y qué ocurre desde el campo analítico de las sociedades, más allá de los arranques utópicos?
Ya desde el progresismo de izquierda, el propio Toni Negri canta la utopía de la multitud como un posible germen revolucionario, siendo muy débil su argumentación respecto al mutuo rechazo de lo fragmentario al avance contra los poderes reales. Por caso, ante cada intento de fortalecer una alianza política con objetivos comunes de poder soberano que supere la superficialidad de la multitud, siempre al interior del colectivo emerge la disidencia disfuncional de la diversidad, el caso del rechazo a las argumentaciones contra el aborto y el desdén así ni más ni menos que los curas villeros, que más que nadie se encuentran en el sufrimiento de las mujeres, en las barriadas populares, y es absolutamente palmario. En ese sentido, nada mejor que las políticas de diversidad para ahuyentar dichas construcciones. En el campo biológico, absolutamente subestimado de parte de la izquierda cultural, a nuestro criterio a sabiendas, tenemos que observar que la propia contextura orgánica de la especie, a decir de Miguel Benazayac, muestra la inviabilidad del proyecto genésico de la élite global. Los casos del cáncer y las malformaciones devenidas de las economías de escala son muestras de la forma que tiene la propia especie, desde lo biológico, de manifestarse contra la manipulación de su propio sustrato reproductivo. En el artículo El nacimiento de los mamíferos humanos, Michel Orden señala, luego de contrastar la forma de comportarse de las parturientas humanas con la de los chimpancés, que ante una intervención técnica del parto en estos, la madre primate deja de criar con ahínco a su nonato. La prueba la realiza con, por ejemplo, la anestesia local. La capacidad neurobiológica de la madre humana, compartida con todos los Homo sapiens, de anticipar sus sentimientos y sensaciones futuras, sirve de contrapeso ante las intervenciones artificiales médicas como la cesárea o la anestesia local. De no tener esta maravillosa capacidad, incurriría lo mismo que con los chimpancés. Podemos pensar en esto como una anticipación del futuro que espera a una especie transhumana, obstruir toda relación de trascendencia con nuestra impronta reproductiva expresada en el amor. Es uno de los puntos fundamentales de las operaciones actuales con la política y la cultura. Fíjate que es cierto eso, ¿eh? Las élites globales tienen de suyo sabido que las acciones emprendidas en el régimen de poder cultural repercuten en lo biológico. La técnica es el soporte material sobre el cual la eugenesia global se plasma, una serie de complejos procedimientos sobre lo orgánico que se empalman con la creación de nuevos sistemas jurídicos que legitimen la fragmentación social, como la Ley Integral de Violencia de Género en España, que elimina la presunción de inocencia para el varón. El problema es que tenemos muy poca formación, tanto en biología como en estrategia y geopolítica, para entender cómo encastran estas piezas en el armado de un nuevo régimen de poder ultratotalitario, en donde el soporte económico sea el capitalismo neoliberal, ahora extendido a la especie, la mercancía especie, y el soporte antropológico sea el cyborg transhumano, un híbrido totalmente desligado de sus improntas trascendentes, con una capacidad reproductiva natural casi nula y con un sistema cognitivo y conductual totalmente mediado por la técnica. Hay que reconocer que es una tarea muy ardua la que emprende, producir una nueva legitimidad bajo el disfraz progresista que termine administrando la vida sin que la enorme mayoría de la población se dé siquiera por enterada, vendiendo como beneficiosas los procesos técnicos que intervienen en los organismos vivos, los vientres de alquiler, por ejemplo, en los que se pagan grandes sumas a mujeres pobres para solucionar la subsistencia por un largo tiempo, a costa de colocarle un código de barras a sus úteros y a los subhumanos que el cliente generosamente blanco y poderoso solicite. La operación sobre la cultura está desarrollándose desde hace tiempo. En una sociedad altamente tecnofílica, los discursos del progresismo cultural ocupan un lugar privilegiado. Incluso las plataformas políticas con componentes marcadamente conservadores como el PRO abren sus agendas temáticas
porque le son funcionales a la renovación de su capital político. Cosa interesante para constatar con el hartazgo del progresismo que generó la inclinación de gran parte de la ciudad estadounidense hacia Donald Trump, y también de sus discursos y sus estrategias de penetración en las clases medias. Por otra parte, hay que señalar que en contraste con el aperturismo de género y el aborto, desde las mismas usinas occidentales se erige la opción conservadora, en perfecto espejo simétrico respecto del globalismo. Pastores evangelistas con similares formas a las de los predicadores políticos New Age, políticos asociados a los viejos poderes conservadores y rancios a nivel continental le colocan un freno a las políticas de género, sin dejar de pensar que ellos también lo adoctrinan desde sus estrados. Es notable cómo de parte de los medios, hoy casi por completo progresistas en la arena eugenésica, no se admite la masividad de, por ejemplo, las llamadas marchas pro vida, que para disgusto de la izquierda progresista aglutinaron más de 2 millones de personas, incluyendo sectores populares en algunas ciudades del interior, profundamente reñidas desde lo moral y lo religioso con la contraconcepción y el aborto. En la última instancia, el gran disgusto para la izquierda es que esos sectores crean en Dios. No dejamos de advertir el colonialismo epistemológico de los sectores intelectuales locales que, como dijimos al principio, hacen oídos sordos a las advertencias orgánicas de nuestra especie, o bien no pueden integrarlas a sus análisis, como si ese cáncer o esa malformación no tuvieran que ver con las políticas de género y los planes eugenésicos de Bill y Melinda Gates, Soros y demás. En esta última instancia, no olvidemos que la llamada Revolución Verde también se promocionó como un beneficio colosal para la humanidad. La transgénesis y la industrialización sobre los alimentos aún siguen sin pensarse como un preámbulo de la transgénesis humana, de la cual las políticas de género son un elemento fundamental en su legitimación cultural y política. Llamamos urgentemente a estos paralelismos para tomarlos en serio. Finalmente, en las campañas políticas poco y nada se debate de las grandes causas nacionales y continentales. Nos preguntamos qué lugar ocuparán cuestiones como el modelo productivo, elemento central en el desarrollo futuro, el despoblamiento rural, la deuda ilegítima, el extractivismo, la soberanía política y territorial. Ninguno habla de eso. Los pañuelismos y los sueños de la autopercepción sin límites, convertida en sacrosanto derecho por encima de las necesidades sociales y nutrición, salud, educación, han colonizado medios y figuras políticas al punto tal que nadie puede siquiera emitir opinión sin abordar dicha agenda colonial. No entienden que descolonizar el cuerpo individual es una necesidad mucho menos apremiante que descolonizar la política y el cuerpo social. ¿Cuánto tiempo tardarán los progresistas en darse cuenta de ello? La tragedia natural, independientemente de los resultados electorales, tiene todas las chances de continuar. Nos damos cuenta hacia dónde vamos, sobre todo a los chicos jóvenes que no lo quieren entender. Este es el futuro, muchachos, Nosotros ya estamos hechos. Este es el futuro de ustedes, No están haciendo nada, A ver. Al sistema no le sirve la función materna porque no produce bienes económicos. Al sistema no le sirve un ser humano, le sirve un consumidor. Al sistema no le sirven humanos criados en amor y respeto, le sirven humanos con carencias, son los que consumen más. Al sistema no le sirve la lactancia materna gratuita, le sirve la lactancia artificial industrial, compraventa. Al sistema no le sirve la lactancia inmunizadora, le sirven niños enfermos y padres comprando antibióticos.
Al sistema no le sirven madres cuidando de sus niños, le sirven madres que vuelvan rápido al circuito de producción laboral. Al sistema no le sirven niños creciendo con creatividad e imaginación, le sirven niños creciendo alienados por pantallas que le dicen cómo debe ser el mundo. Al sistema no le sirven niños felices, le sirven niños que pidan que compremos más y más. Al sistema no le servimos libres, por eso nuestra llegada al mundo y crianza son intervenidas, supervisadas, manoseadas, desconectadas, desafectadas, ignoradas y subvaluadas. Sostengamos a las madres, su función social es fundamental. Hace rato que vengo hablando de totalitarismo chino. Permanentemente vengo mostrando cosas. Esto salió publicado en Previous, que son los campos de concentración del siglo XXI. Los textos y mensajes de audio inquietantes o las amenazas directas a familiares que aún viven en la región china de Xinjiang muestran que la sombra del poderoso aparato de seguridad del Estado chino es alargada. El intento de silenciar a los opositores y reclutar informantes llega a democracias tan lejanas como Estados Unidos y Nueva Zelanda. Los grupos de derechos humanos calculan que China ha internado hasta 1 millón de personas, uigures y otros miembros de minorías, en campos de concentración que el régimen comunista denomina campos de reeducación. Julie Mahut, de 36 años, que huyó a Canadá, cuenta que tuvo deseo de suicidarse y fue hospitalizada luego de recibir una ráfaga de mensajes de la policía comunista amenazando a su familia en Xinjiang. Deberías haber sido más cooperativa, no seas la causa de la desgracia de tus allegados y de tu familia en Toskonsum. Deberías haber sido más atenta con tu familia, se puede leer en uno de sus mensajes. Recibió mensajes de los suyos, de su hermana menor, suplicándole que abandonara las actividades políticas y cooperara con las autoridades. Una investigación de la Associated Press reveló recientemente que los uigures radicados en Francia reciben también presiones de autoridades chinas. La agencia noticiosa entrevistó a más de una docena de exiliados en 4 continentes y tuvo acceso a múltiples mensajes que procederían de los servicios de seguridad chinos. Todo apunta a una campaña sistemática en Pekín para infiltrarse en la diáspora de todo el mundo, reclutar informantes, crear desconfianza y sofocar las críticas al régimen. Shir Muhammad Hassan, de 32 años, logró llegar a Australia en 2017. Con su condición de refugiado pensó que estaba a salvo. Sin embargo, apenas un año después empezaron a llegarle los mensajes siniestros. Supongo que tu familia ya te ha dicho que te estoy buscando, dice el primer mensaje. Otros textos le siguen pidiéndole que envíe detalles sobre su vida antes de exigir un encuentro para conocerse. Le pedí que me enviara un breve resumen sobre usted, pero no lo hizo. Tenemos que sentarnos y hablar. No hay forma de escapar. Estas prácticas tienen efectos devastadores en muchos exiliados paralizados por el miedo a lo que podría pasar a sus familiares en China si no se someten. Arlan Hidayat vive en Estambul, nació en Australia y quiere hablar, pero sus parientes mayores, incluida su suegra, cuyo marido está detenido, creen que guardar silencio limitará la ira de las autoridades comunistas. Los esfuerzos chinos por crear redes de informantes son también una fuente de fricción y desconfianza entre las comunidades uigures en el extranjero. Los medios de comunicación han relatado campañas similares contra los tibetanos, los disidentes, los militantes taiwaneses, los miembros de la secta prohibida Falun Gong y los estudiantes chinos en el extranjero. Algunos uigures, incluso aquellos que tienen una nacionalidad extranjera a un permiso de residencia permanente, creen que no hay ningún medio de escapar al control del Estado policial chino. El 5 de julio de 2009, el régimen comunista chino perpetró una masacre en Urumqi, capital de la región de Xinjiang. 2 días, obreros y chinos habrían matado a varios uigures. La comunidad
uigur se manifestó en las calles pidiendo que se investigue el hecho. La policía china respondió con una sangrienta represión que derivó en lo que se conoce como la masacre de Urumqi. El régimen chino habla de 200 muertos y 17.000 heridos, pero datos filtrados demuestran que la masacre fue muy superior a eso. Y estar atentos, señores, Guillermo Federico Ibarrola, vecino de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, pasó 6 días de cárcel por culpa de un error policial. El hombre de 39 años fue arrestado después de haber sido identificado por un sistema de reconocimiento facial adoptado por la policía argentina en abril, como perpetrador de un hecho de un robo cometido en Bahía Blanca en 2016, en el que no tenía nada que ver. De hecho, el individuo asegura no haber estado nunca en la ciudad. En una entrevista con un reportero de la cadena, Ibarrola caracterizó el suceso como una pesadilla que le tocó como puede tocarle a cualquier otra persona por un error de una máquina. Me podrían haber arruinado la vida, agregó. Fue finalmente puesto en libertad el pasado 2 de agosto. Resaltó que casi todos los datos del criminal eran diferentes a los suyos. Yo soy Guillermo Federico y la otra persona era Guillermo Walter. Y con otro DNI. Y esa persona tenía 47 años, yo tengo 39. Es una persona calva, yo no. No es el primer escándalo generado por un fallo del nuevo sistema de seguridad. Anteriormente se habían reportado numerosos casos parecidos con más de 13 horas de demora. Es porque no quiere admitir el error, dijo RT el pasado mes de julio Raquel Holway, también detenida equivocadamente debido a una disfunción del sistema. Y acá yo hago una pequeña acotación. Lo Raquel Holway, yo me entero ahora, ¿habrá sido un error? Porque ella es muy crítica de Macri. Y ella fue la que denunció de Macri con la Macri a la Guada por pedofilia. Ella lo denunció. Y ahora por error facial estuvo detenida. Ojo, ojo, ¿dónde nos están empezando a llevar, El domingo se votan las últimas PASO, ya que las mismas serán anuladas para el futuro. Y a su vez, típico de la política argentina, las más importantes, ya que el gobierno que ha destruido todo no puede mostrar nada, y lo que hizo fue embarrar la cancha como no recuerdo en otra elección, y fiel a su estilo, sigue mintiendo. Basa su estrategia en no volver al pasado, y ese es justamente el eje de su campaña, seguir revolviendo la mierda. En una de las campañas más vacías de contenido de la historia, la única propuesta de los candidatos fue remedio gratis para los jubilados y un aumento del 20%, lo que marca el nivel de nuestra clase dirigente. Ni un solo indicio de la Argentina del próximo año, de la década o décadas, ni hablar. Esto es lo que va a votar la ciudadanía de un país en completa decadencia, sin que haya una sola propuesta espontánea que no diga basta. Eso sería una utopía. Sino que paren la mano. Tenemos los dirigentes que se nos parecen. Son el reflejo fiel de la sociedad argentina del siglo XXI. Desidiosa, sin aspiraciones, inmediatista, falta de compromiso, sumergida en la misma grieta que hace 170 años, la que no termina de enterrar a sus muertos. Y por si fuera poco, sospechada de fraude, lo que es ciertamente lógico en cualquier país, excepto el nuestro, ya que en un gobierno que ha destruido la economía provocando el cierre de 15.000 pymes, con la pérdida de 300.000 puestos de trabajo directos y 700.000 indirectos, precarizando el empleo, aumentando la pobreza y la indigencia, no podría vencer elecciones en ningún país del mundo. Pero una Argentina con una epidemia de síndrome de Estocolmo que compra todos los buzones que le vende el sistema, todo es posible.
Y no estoy diciendo que tienen que ganar los Fernández, sino que me parece absurdo suponer que puede ser reelecto el mayor mentiroso de la historia, el que está llevando a la Argentina a la prehistoria, con la mayor fuga de capitales del planeta, los negociados más impresionantes y el manejo de la justicia como nunca aconteció antes, y que ahora no miente, está anunciando profundizar este modelo, precarizar más el empleo, reducir la indigencia a los jubilados hoy y mañana. Que uno de los países más ricos del mundo, que produce alimentos para 10 veces su población, haya un alto porcentaje con hambre, y que el responsable de esa situación no pueda mostrarse en público porque es repudiado. Sus propios candidatos lo esconden y deben moverse en pequeños actos controlados con un impresionante operativo de seguridad. Que ese candidato tenga posibilidades de ser reelecto solo pueden responder a un inmenso fraude o a la locura de una sociedad en vías de desaparición, que entra voluntariamente al corral que determinan los medios hegemónicos. Y aquí tiene una muestra de cómo se mueven esos medios. Algún día me gustaría estar tan elegante como usted. Será un placer verlo con el uniforme de la patria, señor presidente. Algún día me gustaría estar tan elegante como usted. Será un placer verlo con el uniforme de la patria, señor presidente. Yo voy a terminar de una forma diferente. Cuando el ministro Joe Wright fue invitado a abrir la sesión del Senado de Kansas, todo el mundo esperaba que dijera el típico discurso que dicen todos los años. Pero sorprendentemente, esto fue lo que dijo. Señor, venimos delante de ti este día para pedirte perdón y para pedir tu dirección. Sabemos que tu palabra dice, maldición a aquellos que llaman bien lo que está mal, y es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores. Hemos explotado al pobre y hemos llamado a eso suerte. Hemos recompensado la pereza y la hemos llamado ayuda social. Hemos matado a nuestros hijos que aún no han nacido y lo hemos llamado la libre elección. Hemos abatido a nuestros condenados y lo hemos llamado justicia. Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y lo hemos llamado desarrollar su autoestima. Hemos abusado del poder y hemos llamado a eso política. Hemos codiciado los bienes de nuestro vecino y a eso le hemos llamado tener ambición. Hemos contaminado las ondas de radio y televisión con mucha grosería y pornografía y lo hemos llamado libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores establecidos desde hace mucho tiempo por nuestros ancestros y a esto lo hemos llamado obsoleto y pasado. Oh Dios, mira en lo profundo de nuestros corazones, purifícanos y líbranos de nuestros pecados. Amén. La reacción fue inmediata. Un parlamentario abandonó la sala durante la sesión de oración. 3 más criticaron la oración del pastor, calificando la oración como un mensaje de intolerancia. De las 6 semanas siguientes, la Iglesia Central Christian Church, donde trabaja el pastor Wright, recibió más de 5.000 llamadas telefónicas, de las cuales solo 47 fueron desfavorables. Con la ayuda de Dios quisiéramos que esta oración se derrame sobre nuestra nación, por tanta semejanza con lo que está ocurriendo en todo el mundo, y que nazca de nuestros corazones el deseo de llegar a ser una nación bajo la mirada de Dios. Si no tenemos el valor de mantenernos firmes en nuestras convicciones, entonces caeremos delante de cualquier otro argumento o enemigo. Buenas noches.